nombre es Laura Ortega, yo soy presidenta de oftalmología. Buenos días, mi nombre es Laura Ortega, yo soy presidenta de oftalmología. Y el día de hoy me corresponde dar mi charla llamada Alimentación por OCT. El contenido de la charla es que voy a hablar primero sobre los conceptos básicos del STA, la reactividad vascular, cuestiones de cálculo, las principales patologías y ya otras funciones finales. Entonces, como definición, la alimentación por OCT o tomografía de coherencia óptica es un examen que se basa o que estudia los efectos retinianos y por dedos basados en técnica de no contacto y asimismo ser una técnica de evasión que mediante, por la cual, por diferentes algoritmos de este tipo, lo que va a hacer es evaluar el flujo sanguíneo, permitiendo la visualización de imágenes angiográficas, imágenes pues, de una configuración volumétrica de la retina y los detalles de cada fleco que ya voy a mencionar. Básicamente, este estudio funciona a partir de unos estándares, ya sea mediante el Personnel o el Sector, y mediante funciones de coordinación y efectividad de los tejidos, lo que va a hacer es pues emitir una luz mediante un diodo superluminiscente que va a ir y va a devolverse, digamos que esa distancia de esa medida es la que va a medir el interferómetro. Entonces se emite la luz en el equipo, esta luz misma va a ir pues como por ese lado y va a llegar a un espejo de referencia o a pues como, sí, como una referencia de cómo debería ser pues como la distancia y la rapidez en la que va esa luz hacia el espejo y cómo se vuelve el interferómetro. Pero también en relación con ese espejo de referencia, también vamos a tener pues el objetivo o pues digamos la muestra en este caso. Perdón, se pidió. En este caso, lo que va a hacer es comparar el interferómetro, lo que demora en ir la luz a ese espejo de referencia y devolverse, y comparación a lo que demora en la luz a la retina y devolverse, y este mediante pues un análisis basado en algoritmos va a hacer una configuración en 3D de la retina, y es lo que nos va a mostrar en el examen. Entonces, ese OCT, ya específicamente hablando de la angiografía por OCT, lo que va a hacer es configurar imágenes mediante la detección del movimiento de los vasos sanguíneos y de los eritrocitos, sabiendo que, digamos que el eritrocito es lo único que va a estar moviéndose y alrededor los tejidos circundantes van a estar quietos y no van a generar como tal ninguna señal, ningún movimiento. En comparación a los glóbulos rojos que son, van a servir como contraste natural de la imagen y que donde llegue la luz o donde llegue la señal se van a generar diferentes longitudes, diferentes amplitudes y frecuencias muy variables que son los que van a tener a la señal y ya posteriormente mediante pues, el mismo equipo se va a formar la imagen donde hay vasitos, está la señal y pues se representa la anatomía vascular y donde no los hay, pues no hay señal, no se representa, no delinea ningún vaso. Y ya cuando se crea la imagen, entonces esto sucede a partir de múltiples A-scans, que los A-scans son estas señales, que pues lo que la respuesta digamos que da el equipo. Esos múltiples A-scans van a configurar un B-scan, que es esta imagen de acá, y múltiples B-scan o múltiples cortes de este modo B son los que van a configurar la imagen volumétrica de los CTA y nos da pues este template o esta imagen que es la que podemos interpretar, al igual que el modo web. Y todo esto es basado en los cambios de movimiento y la reflectividad a lo largo del tiempo en la que toma el examen, la imagen. Entonces, este es un ejemplo de cómo en estos cortes de modo B se van sumando muchos de estos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una señal que llega hacia los eritrocitos, detecta movimiento y nos lo refleja pues en rojo en esta imagen de la OCT, y donde no los hay, pues no hay señales, no hay frecuencia ni variabilidad en las ondas, entonces pues no hay pues pues digamos que los tejidos que no tienen vasos sanguíneos no se van a representar. Este es un ejemplo de todas las opciones que tenemos de equipos que van a hacer angio-OCT. Ya lo pueden hacer, pues, digamos, mediante Spectral Domain o Zipsurf, que pues son como varias opciones y cada uno de ellos nos va a brindar como diferentes, digamos, definiciones de la imagen. Y los principales que tenemos, por ejemplo, con Medellín son el de Zeiss, el OptoView y el Triton.
Entonces, el OCT nos va a brindar una imagen volumétrica que nos va a mostrar todas las capas de la retina mediante la segmentación y todas estas capas de la retina nos van a representar pues, todas las estructuras mediante la evaluación de la profundidad y principalmente basado en dónde se encuentran los plexos vasculares, pero no solo eso es lo que nos va a mostrar, sino que también hay que saber identificar la membrana limitante interna y la interfaz vitreoretiniana que nos va a dar mucha información, los plexos vasculares, que yo hablo un poco más de esto, la retina externa, que incluye el EPR, los fotorreceptores, y la circulación fluida, que también es muy importante, ya voy a resaltar. Lo primero, entonces, es saber dónde inicia la retina. El OCT nos va, digamos, a buscar, estudiar dónde está o cuál es la profundidad de la membrana limitante interna y nos va a mostrar también, digamos, la densidad de la configuración de la interfaz vitreoretiniana, que como ven acá, lo ideal es que sea así, que no tenga nada, que no tenga ningún neovaso, que no tenga pues ningún artefacto, lo ideal es que sea así oscurita. Y ya de ahí en adelante nos identifica la membrana limitante interna y ahí a posterior empieza a segmentar cada capa de la retina. Entonces aquí les traigo como esta imagen inicial de los plexos vasculares. Estos plexos vasculares, entonces ya les voy a mencionar, y se originan a partir de las primeras alzadas arteriales de la retina. Como pueden ver acá, son pues una configuración de dos complejos o dos grupos grandes, y estos van a incluir ya todos los plexos vasculares. Entonces, el primero y más importante es el plexo papilar superficial, que se ubica casi en su mayoría en la capa de glándulas ganglionares, y como lo dice el nombre, es el más superficial. Y este hace parte del complejo vascular superficial. Y ya en el complejo vascular profundo vamos a encontrar los otros dos plexos, que son el plexo intermedio, que está muy en estrecha relación con la capa nuclear interna, y el plexo capilar profundo, que llega hasta la capa plexiforme interna. Externa. De ahí en adelante está la retina externa, que ya vamos a ver que es pues una zona avascular, y la coroides. Esta es una imagen un poco más representativa de cada capa de la retina y cómo se configuran tanto los complejos vasculares como los tres plexos, el superficial, el intermedio y el profundo. Pueden ver que acá en esta imagen del OCT nos muestra que toda la retina externa va a estar avascular, y lo ideal es que no se encuentren en estas zonas pues ningún vasito. Y la coroides, que va a tener pues sus divisiones, la coriocapilar y la capa de Sattler y la capa de Haller, que ya en el OCT nos muestra muy bien y se ve muy chévere también pues cómo la segmenta y cómo la divide. Entonces el plexo superficial se va a ver de esta forma, lo que mencionábamos, principalmente se va a ubicar en la capa de células ganglionares y llega hasta una parte de la capa plexiforme externa, perdón, interna, y son de 7 a 9 divisiones principales de una red vascular que va a estar interconectada y que todas pues, se van a unir alrededor de una zona avascular perifoveal. Todas ellas van a hacer una anastomosis alrededor de la fovea, pero lo ideal es que se ven así como estos vasos grandes con 7 a 9 divisiones principales, y ahí es cuando vamos a saber que estamos en el plexo superficial. El plexo intermedio, que ya pues más que todo en relación con la densidad, este sí va a ser muy variable. Como pueden ver en esta imagen, este plexo intermedio no llega hacia las capas, perdón, hacia las zonas más periféricas de la retina, sino que se queda más o menos hasta la retina periférica, y de ahí en adelante se va desapareciendo. Y el plexo profundo, que está entre la plexiforme interna y la plexiforme externa, y son de esta configuración como unas unidades poligonales capilares que van a converger radialmente hacia el centro. También se van a unir, o digamos van a llegar todas hacia la zona vascular perifoveal, y cada una, como pueden ver acá, hacen como una anastomosis, como una sombrilla, o sea, esta anastomosis como una sombrillita y así. Ya posteriormente la retina externa. Entonces recordar que esta siempre va a ser una zona que normalmente va a ser avascular, pero que va a tener una estrecha relación con la vasculatura coroidea, que es la que nos va a brindar en esta retina externa, en los fotorreceptores y el EPR, todas pues como sus funciones. Recordar que la coroides está ligada con las ciliares posteriores cortas, que van a estar pues llegando toda la coroides posterior, y las ciliares posteriores largas, que son las que van a obligar esa nutrición de la corriente sanguínea y de la retina externa. Es así como se va a ver en el OCTA de esta estructura de la retina externa. Lo ideal es que sea avascular, y esta está, pues, digamos que muy susceptible a que en ella se representen muchos artefactos de proyección, sobre todo en los vasos superiores y más superficiales,
y tienen el riesgo pues también a tener mucha interferencia de la señal, pero lo normal es que no se vea pues nada raro. Y la coroides con sus subdivisiones, la coronapilaris, la Sattler y la Haller, esta sí es una zona muy vascularizada y va a tener muchos vasos confluentes y penetrados en muchas pues como configuraciones. Primero está la coronapilaris. Esta, lo que se va a observar es una señal hiperintensa que va a ser difusa y homogénea con muchos puntos finos y muy intensos. Entonces, yo pues, lo entendí más o menos como un televisor dañado. Ya luego está la capa de Sattler, que son los vasos colideos medianos. En realidad no tienen como una definición específica, pero en comparación con la capa de Haller, pues son vasitos que se definen menos. Y ya en la capa de Haller sí se observan unas estructuras lineales, como tubulares, como curvadas, que van a ser hipointensas y que van a estar alrededor de un fondo grisáceo, como lo pueden ver acá. Entonces, esta es una imagen que nos resume cómo podemos ver en los ETA cada capa o cada segmentación. Esta sería la superficial, esta sería la profunda, esta sería la capa externa o la retina externa que sabemos que es la vascular, y esta sería la cauropapilar, o pues alguna de las capas de la coroides. En este caso sí serían las cauropapilares por esa configuración como homogénea en puntos hiper e hiperproductivos. Este también, entonces ya sabiendo, digamos, cuáles son los principales flexos, en caso de que en esas segmentaciones lleguemos a ver alguna alteración o alguna lesión, nos va a hacer sospechar ante qué tipo de patología podemos estar teniendo. Entonces, si hay, digamos, una alteración en los flexos capilares, ya sea superficial, intermedio o profundo, generalmente esto se da por múltiples patologías, como por ejemplo patologías vasculares. Ahí es donde principalmente se van a dar las oclusiones venosas, la retinopatía diabética y todas sus manifestaciones. En la retina externa, típicamente cuando se viene una lesión es porque va a estar afectada principalmente por degeneración asociada a la edad, degeneración macular o miopía patológica, que genere posteriormente una neovascularización y membranas neovasculares, que lo típico es que se presenten en esta etapa. Y por último, cuando hay alteración o alguna lesión en la coroides, sea principalmente por enfermedades topicolindeas o por uveitis posterior. Entonces, ya hemos hablado un poco como sobre cómo se ve cada alimentación y la profundidad de cada estructura de la retina, pero hay que tener en cuenta que para poder estudiar muy bien una angiografía hay que hablar de la intensidad, que nos habla de la fuerza de la señal ya sea pues, del vaso de la señal normal, pero también de la fuerza de la señal de las lesiones, la morfología, que nos va a hablar de la forma, tanto en la anatomía normal como de cómo se puede ver una lesión, porque ya vamos a hablar de cómo son las clasificaciones de la morfología de las lesiones, de la segmentación, que nos habla de la separación de cada capa, y de la densidad vascular, que nos habla de la cantidad de capilares que se pueden presentar en una imagen. Y pues la zona avascular foveal o FAS, que es una zona que es importante delimitar y que va a tener como ciertas medidas de base, pero que esta puede llegar a alterarse ante cualquier patología, principalmente en la retinopatía diabética. Vamos a ver qué es donde más se altera. Lo normal o las medidas normales se han estudiado pues con múltiples estudios y análisis, y se dice que lo normal o lo típico es que esta área de zona avascular foveal sea entre 0,5 más o menos 0,11 milímetros cuadrados. El perímetro de la faz también se ha medido, y algo muy importante también es la densidad vascular en las primeras 300 micras alrededor de la faz. Y se dice que esta densidad es alrededor del 51%, y si esta se ve alterada, la podemos ver pues en las múltiples imágenes que nos va a dar la angio-CT, y vemos cómo esta puede disminuir en su porcentaje. Entonces, este es un estudio que se hizo precisamente para hablar de esto, de la densidad vascular foveal, dependiendo de los plexos que se estén estudiando. Voy a hablar de los tres principales del plexo vascular superficial, como lo podemos ver acá en esta imagen. Ahora, en este estudio lo que se hizo fue evaluar desde el centro de la fovea los primeros 11 milímetros hacia la periferia temporal y las primeras 300 micras alrededor de la zona vascular foveal para poder medir las densidades. Entonces, como podemos ver acá, en el plexo vascular superficial, sabemos que es altamente vascularizado, rico en vasos que llegan incluso hasta el borde de la perifovea, y que de ahí van disminuyendo su densidad a partir de los 2 a 8 milímetros desde el centro de la fovea, y que van perdiendo, lo normal es que sea hasta de un 51% de la densidad hacia los lados temporales. El plexo capital intermedio, este sí empieza una disminución de su densidad desde los 2 milímetros desde el centro de la fovea y va perdiendo rápidamente su densidad
teniendo una disminución aproximada hasta el 90%. Y más o menos en la periferia media es que empieza pues, a perder toda o a terminar este plexo. Y por último, el plexo capilar profundo, que este sí nos va a brindar un patrón un poco más definido, más homogéneo, como un patrón lobulillar que se dice que es plano, y en ellos, como pueden ver en la imagen, los valores de la densidad es mucho más estable y no se pierde tanto en el tiempo. La disminución en promedio varía o va disminuyendo hasta un 17%, pero en realidad esta disminución es lenta. Entonces, ya cada vez pues estamos viendo imágenes un poco más ampliadas de los CTA y es como se vería normalmente cuando vamos ya hacia la periferia media y la periferia pues lejana. Y hay que tener en cuenta, lo más importante es la edad del paciente. A medida que obviamente pues va avanzando la edad de los pacientes estudiados, vamos viendo cómo naturalmente se va perdiendo la densidad vascular alrededor de la zona foveal vascular. Esta normalmente va disminuyendo en el plexo superficial, que es estos que vemos acá. Este es un paciente joven, este es un paciente ya pues, más avanzado, 60, 70 años de edad. En este plexo de edad avanzada. En este plexo, lo que, digamos, la pérdida de la densidad vascular por año va a ser de 0,064. Y en el plexo profundo va a ser de 0,076, que también pues, ocurre naturalmente. Y también tener en cuenta que este patrón o este examen nos brinda diferentes tamaños de la imagen. Este nos puede dar un tamaño con un protocolo de 3x3 milímetros, 6x6 o 8x8. Obviamente, entre más pequeño, en campos de 3x3, nos brinda un menor campo de visión, pero una mejor resolución de la imagen nos permite ver, digamos, lesiones un poco más pequeñas, detalles vasculares importantes y sobre todo nos va a dar los detalles de las enfermedades foveales. Pero obviamente ante alteraciones un poco más difusas o patologías vasculares de gran escala un poco más hacia la periferia, en medidas en protocolos de 6x6 o de 8x8, pues sería lo ideal médico de valores estómagos porque es donde verdaderamente se va a ver la lesión. Y aquí les traigo esta imagen que es una reconstrucción para hacer un campo mucho más amplio del angio-CT. Ya en la actualidad hay equipos nuevos que ya vienen pues ya tienen como la configuración de poder medir un 12x12, un 14x14, incluso mucho más amplio, un campo mucho más amplio de cada plexo. Y así es como nos puede mostrar el equipo, ya no solamente las primeras 3, 6 o 8 millas alrededor, milímetros alrededor, sino mucho más amplio, incluso todas las arcadas y toda la mácula en el plexo superficial, en el plexo intermedio y en el plexo profundo, que como podemos ver puede estar alterado mucho más hacia la periferia. Entonces este campo amplio, en caso de tenerlo, pues sería muy chévere usar. Y aquí les voy a hablar sobre algunos artefactos que puede presentar el equipo. Este es uno incluso, digamos, como de las desventajas del equipo, porque este examen está muy susceptible a muchos artefactos de movimiento, de bandas, de segmentación. Y pues obviamente en caso de presentarse algún artefacto, pues no nos da como una imagen tan fidedigna de la lesión o de la anatomía. Entonces el primer artefacto es muy importante tener en cuenta, son los artefactos de movimiento. Estos pueden ser dados ya sea por el paciente o por el software. Cuando son por el paciente es porque o el paciente se mueve en un momento, entonces hay una pérdida de la señal y se forman como estas líneas horizontales grisáceas o blanquecinas, o cuando es por el parpadeo, en el momento en el que el paciente parpadea, pues se pierde la señal y hay pues una información totalmente, pues hay una ausencia de información totalmente en el momento de que parpadea el paciente, y pues nos da esta línea horizontal que uno va a entender o a interpretar como que el paciente parpadeó. Y del software puede ser digamos, muchos hallazgos, se puede dar, digamos, alteraciones o artefactos por duplicación en la que los vasos, aquí, por ejemplo, en la que los vasos, digamos, el software intenta como compensar estas alteraciones o estos artefactos de movimiento y duplica los vasos o en ocasiones tiende a estirarlos como hacia digamos, hacia los extremos de la imagen. Y otras de los artefactos que se pueden presentar son como esa forma de acolchado o en forma de tablero de ajedrez, que es también pues como otro tipo de artefacto en el que el software intenta compensar, o estas líneas como el código de barra, que es como un estiramiento de los vasos, intenta compensar la información que le hace falta en esa zona.
También artefactos de bandas, que son estas líneas verticales, como también donde se altera la señal y no nos brinda como una imagen tan clara, que esta se dice que es principalmente dado por cambios en la refracción de la córnea o cambios mínimos en la córnea durante el examen, también muy asociado a de pronto pérdida o alteración de la película lacrimal en ese momento en el que el paciente no parpadea y pueden dar pues estos artefactos de banda. Y otros muy importantes son los artefactos de segmentación en los que hay un error en la detección o en la separación de las capas de la retina, en la que en vez de hacerlo de una forma correcta, no nos mide bien o no nos segmenta bien las capas, y esto nos hace o nos brinda una imagen, ya sea, digamos, en la que pensamos que hay una alteración neovascular en una capa donde realmente en el momento de corregir esta segmentación de manera manual, realmente no la hay. Y por ejemplo, errores de segmentación en la medición de la membrana de Bruch, en la que en un inicio de este plexo, al ser medido pues mal esta membrana de Bruch, no nos muestra la verdadera lesión que está teniendo el paciente, pero si la segmentamos manualmente, cogemos el equipo y nosotros mismos separamos las capas, nos va a mostrar una verdadera lesión o una, por ejemplo, en este caso, una membrana neovascular, obviamente pues mucho más clara a cuando está mal segmentado el equipo. Y los artefactos de proyección son la representación de de un falso flujo en un área avascular, y es cuando los grandes vasos de las capas superficiales generan sombras en las capas profundas. Entonces, por ejemplo, este es un vasito de un plexo superficial que en las imágenes más profundas y en este plexo, bueno, en esta imagen, en la imagen C, que es el plexo de la retina externa, que normalmente es avascular, nos muestra una sombra o un falso flujo de área avascular al lado de una verdadera lesión, una verdadera neovascularización. Y por último, otros artefactos como los de sombras, que es cuando un paciente tiene una opacidad vítrea, que esto pues genera una alteración en la medición de la imagen, en la claridad de la imagen, o de centramiento, que es cuando el paciente no fija adecuadamente, no es, pues, digamos, no es capaz de fijar bien hacia el punto en el que se le indica, y obviamente se descentra la imagen y no se puede medir adecuadamente, pues todas las medidas alrededor de la faz y pues las densidades alrededor de esto. Entonces, en resumen, esta es como el resumen de cómo deberíamos analizar una angiografía por OCT, aparte pues, de la información básica del paciente que es obligatorio en toda medida. Recordar que lo que vamos a evaluar, lo que vamos a analizar es la profundidad, y estas son como de las cosas más importantes que nos va a dar el examen en el momento que nos segmenta la retina. También nos ayuda a evaluar el flujo y la de correlación, si el flujo es rápido, si el flujo es lento, si se da de forma transversal o vertical, pero esto lo hace el equipo netamente. Y nosotros lo que vamos es a, ya dependiendo de la profundidad de cada capa, evaluar tanto su arquitectura normal como si hay alguna alteración. Si su arquitectura está, pues discurre de manera regular o irregular, si hay presencia de lesiones o membranas neovasculares como son estas, si son débiles, si son densas, y cómo está la vasculatura en cada plexo, si los vasos están amputados, si están dilatados, si están estrechos, si alrededor de una lesión hay anastomosis o hay algún tipo pues como de vaso anormal, y también la densidad vascular, que digamos puede tener una terminología dependiendo de cómo la evaluemos, si es una densidad gruesa, larga, granulada, fina, débil, moteada, entre otras. Y ya voy a hablar de las principales patologías retinianas. Voy a empezar hablando sobre la degeneración macular asociada a la edad, porque es una de las enfermedades en las que más se tiene como una implicación clínica o una importancia clínica este examen, y donde más información nos da. Entonces, tener en cuenta que la degeneración macular se da por una alteración principalmente que entre la capa o entre el EPR y la membrana de Bruch, en la que van a haber depósitos de lipoproteínas y de desechos de la retina formando drusas, que son estas lesiones que se van a ubicar en estas estructuras, en la entre la membrana de Bruch y el EPR. Y estas drusas lo que van a hacer es alterar la circulación que va hacia el EPR y los fotorreceptores, generando pues como tal una incompetencia. La degeneración, en grosso modo, puede ser seca o húmeda, y sobre todo en degeneraciones húmedas donde vamos a presentar neovascularización coroidea, vamos a ver que ya se han definido como ciertos patrones morfológicos de estos neovasos que nos van a ayudar a identificar si es una membrana tipo 1, tipo 2 o la clasificación que ya les voy a mostrar. Y por último, obviamente dependiendo de cada subtipo, de cada estadio de la enfermedad, nos va a brindar
signos tempranos o tardíos de neovascularización nos va a permitir hacer una adecuada clasificación de la membrana y dependiendo de esto, pues de si está activa, de si está inactiva, qué tipo es, nos va a acercar a qué posible tratamiento se puede beneficiar el paciente o si este debe continuar con un tratamiento que ya se haya iniciado, por ejemplo, con anti-VEGF. Entonces, primero, ¿cómo se ven las drugas en la generación macular? Aquí podemos ver una imagen de fondo de ojo. Este es un modo B de un OCT estructural y estas son ya las capas superficiales, las capas profundas y la coriocapilares. La coriocapilar y de la retina, pues de la segmentación del examen. Y lo que vamos a observar son múltiples defectos en cada capa o en cada red vascular, principalmente en el plexo superficial, en el plexo profundo, pero más que todo lo detallamos así en las coriocapilares porque nos va a mostrar como unas zonas de defectos de esta red vascular que normalmente debería estar pues cubriendo. Y ya hablando de específicamente los neovasos y las membranas neovasculares, recordar rápidamente que en la generación macular tenemos diferentes tipos. La tipo 1, o también llamada oculta, que es cuando se presentan unos neovasos debajo del EPR, entre el EPR y la membrana de Bruch. Esta clínicamente, vamos a ver que cuando inicia la tipo 1 es muy difícil de identificar. La tipo 2 es la membrana clásica, que es cuando se presentan neovasos sobre el EPR, es decir, subretiniano. Pues en todo el plano del EPR, debajo de los fotorreceptores, es donde vamos a encontrar estos neovasos. Y la tipo 3 es cuando ya hay una proliferación o una formación de neovasos a nivel intraretiniano. Estos no se van a originar de acá, de abajo del EPR, de la membrana de Bruch, sino que van a originarse desde los plexos intraretinianos y que de ahí van a discurrir o van a crecer a lo largo de la retina y ya llegan a comprometer posteriormente el EPR. Este también es llamado proliferación neumatosa retiniana y también se identifica muy chévere pues como en el amiloide T. Y también está la mixta, que es cuando se combinan pues esta clasificación, cuando hay una membrana no exudativa o cuando hay una membrana neovascular fibrótica, que es que no crece la lesión en tamaño, pero sí vemos cómo se va pues como sobredelineando donde se encuentra la lesión, pero no es que se expanda en tamaño. Y aquí traigo nuevamente que ya sabiendo dónde se podría encontrar la neovascularización tipo 1, tipo 2 o tipo 3, entonces este diagnóstico sí nos va a brindar mucha información dependiendo de si esa neovascularización se presenta en la coriocapilaris, en la membrana o en la retina externa, en la capa profunda o en la capa superficial. Entonces esto es pues como hay que relacionarlo y somos nosotros los que vamos a interpretar pues estas alteraciones. Y este estudio es un estudio ya muy conocido que habla sobre los patrones morfológicos de la membrana neovascular. Fueron en total 158 ojos que se escogieron de pacientes con degeneración macular tipo 1, 2 o mixta. Y lo que se quiso hacer es clasificar cada patrón morfológico y que esta clasificación nos iba a ayudar a dar o a decir si estábamos ante una membrana neovascular activa o si en caso de presentarse los neovasos estábamos ante una membrana neovascular inactiva, una membrana un poco más crónica o que ha recibido tratamiento previo. Entonces estas son como los principales patrones morfológicos. Uno de ellos es el abanico de mar, otro de ellos es el medusa, otro de ellos es, pues como vemos acá, un patrón en realidad no definido, y estos tres primeros nos hablan de, digamos, casos de membranas que están clínicamente activas. Cuando vemos una lesión en el abanico de mar, se define que es cuando más de un 90% de los vasos que, digamos, se forman a partir de la lesión se proyectan hacia un lado en específico, es decir, no van alrededor de toda la lesión, sino que van, pues, digamos, si crecen, pues, digamos, hacia una zona en específica de la lesión, en este caso, pues, veo que crecen como hacia abajo. Cuando es en forma de medusa, es cuando todos los vasos a partir de la membrana neovascular crecen en todas las direcciones, y cuando es no definido, pues, en realidad, pues, no es muy claro cómo se encuentra o cómo es el patrón morfológico. Y posteriormente está otro patrón que es el árbol muerto, y este sí van a ser lesiones que nos hablan ya de cronicidad, de inactividad o de que han recibido tratamiento. Por ejemplo, esta membrana, que nos va a mostrar vasos un poco más alargados, más filamentosos, como vemos acá, no se anastomosan, y es también llamado patrón en árbol muerto.
Entonces, aquí les traigo un ejemplo de una membrana tipo 1 en la que la angiografía se observa una membrana neovascular activa, sobre todo en fases tardías, empieza a hacer fuga y tinción, y esas son las tres capas en las que se correlacionan con la angiografía. Vemos como en la coriocapilar hay un patrón de una membrana neovascular que crece y que incluso en la capa de fotorreceptores vemos que también se puede ver parte de esa membrana neovascular. En la tipo 2, entonces vemos que hay una relación, una formación en este complejo neovascular. Esta puede ser, digamos, la coriocapilaris por el patrón de vascular que presenta. Y este es un ejemplo de un paciente que se trató previamente con anti-VEGF, que presenta una membrana neovascular. Vemos acá en este modo B velocito estructural que hay una membrana o unos neovasos, incluso líquido suprarrenal entre el EPR y todo el espacio suprarrenal. Y tiene tratamiento previo, pero igual en membranas sin tratamiento muchas veces se pueden observar estos patrones muy claramente. Aquí traigo este resumen que nos explica o nos da detalle los biomarcadores que nos van a hablar de actividad o de quiescencia. Esta es una imagen que nos dio el doctor Marcos hace unos años y pues yo la verdad no quise traer porque es como lo más importante y es donde se respaldan todos los pros. Definir no solamente la lesión o no solamente la morfología, sino decir, bueno, la morfología o la forma no nos dice todo. Hay que evaluar todo alrededor de la lesión, si hay anastomosis o no, cómo están las terminaciones, si hay algo no alrededor. Entonces, ¿qué nos habla de actividad? No solamente los tres patrones en abanico de mares de Medusa o indefinidos, sino también ver cómo esos neovasos están discurriendo y si hay una arborización o no. Si hay numerosos capilares que crecen como alrededor de la lesión o si, por el contrario, pues los neovasos en realidad son escasos y voluminosos, pero no generan como unas ramitas o arborización. Si hay anastomosis o no, siempre que veamos anastomosis al final de las terminales de los vasos, o también llamados núcleos, esto nos va a hablar de actividad y las terminaciones siempre ver si, por ejemplo, en este patrón en medusa hay una arcada periférica como la que vemos, como la que vemos acá en las terminaciones, también nos habla de actividad. Y si alrededor de la lesión, sea cual sea su patrón morfológico, hay una presencia de un halo, habla mucho de que el paciente está presentando actividad en comparación a estos aspectos que nos hablan de que la lesión está inactiva o está presente o ya es más crónica. Entonces acá traigo un ejemplo de varios patrones morfológicos que uno dice, bueno, ya sabiendo toda esta teoría y me muestran estas imágenes, un caso clínico de un paciente que tiene una angiografía con unas hiperfluorescencias desde fases tempranas y posteriormente fuga, cuando en el OCT estructural nos muestra alteración de todas las capas de la retina, pero más específicamente a detalle en las capas externas, donde nos muestra también alrededor de una lesión hiperreflectiva y líquido subretiniano al ladito de la lesión, y que en el OCTA nos va a mostrar que está membrana neovascular. Y pues la imagen de los vasos que crecen, que nos muestra el OCTA. Entonces, ya sabiendo eso, uno dice, bueno, primero, ¿qué patrón morfológico estoy teniendo o qué tipo de membrana neovascular es? No sé si alguno pues quiera decir o ya más o menos sepa qué posible patrón morfológico es o no. Sí, pues para mí también es el abanico de mar, entonces sería una membrana neovascular con un patrón en abanico de mar, es decir, que estaría activa y ahí uno dice, bueno, ¿es una tipo 1 o una tipo 2? Aquí, pues uno puede ver que hay líquido subretiniano, que hay una membrana o una lesión hiperreflectiva y que aquí pues en el interfaz de los CPA nos muestra dónde está esa formación de neovasos. En este caso es una tipo 1, pero yo cuando leí o vi el caso, yo dije, no, pues yo no puedo confundir, sobre todo porque yo soy retiniano, pero sí sería una tipo 1 porque está principalmente afectando como estas zonas cercanas al EPR. Este es otro ejemplo de un paciente que presenta una alteración o unos neovasos entre el EPR y los fotorreceptores, que hay líquido subretiniano, y este es un ojito izquierdo que nos va a mostrar todos los flechos, el superficial, el profundo, el de la retina externa y el de la coriocapilares. Entonces, como podemos ver acá, también lo mismo. Me dice, bueno, ¿qué patrón morfológico estoy teniendo? A mí me parece que es más que todo un patrón en abanico de medusa que se encuentra en la coriocapilares.
Y también, digamos, cuando vamos a evaluar qué tipo de membrana neovascular es, entonces, es que se encuentra, perdón, en la retina externa, incluso en la coriocapilar y no se ve casi. Entonces, cuando vamos a evaluar, digamos, bueno, qué tipo de membrana neovascular es, si tipo 1, tipo 2, de dónde se originan los neovasos, esta sería una tipo 2 porque está afectando más que todo la retina externa, incluso el líquido subretiniano un poco más arriba, afectando la retina externa. Y este es otro ejemplo también muy importante, pues que nos muestra todos los plexos vasculares, cómo hay en la cornea capilares una formación de neovasos. En realidad, aquí en patrón morfológico claro, pues bueno, puede ser una medusa o algo más irregular, pero una, un árbol muerto o un poco más irregular porque no es muy claro los neovasos, de pronto porque está iniciando la lesión. ¿Y qué tipo de membrana neovascular es? Aquí nos lo señala el efecto del OCTA, perdón, el OCT, el estructural y los neovasos, y nos muestra esta lesión con líquido subretiniano que está cercano al EPR, entonces esta sería una tipo 1 también. Y no solamente en generación vascular vamos a hablar de neovascularización o neovasos, sino que también en la seca, en la atrofia geográfica nos ayuda a evaluar pues cómo son los defectos o cómo se podría observar una atrofia geográfica en este examen. Lo que vamos a observar son efectos como si fuese una ventana de los vasos coroideos. Entonces, aquí hay una lesión en toda pues, la región como perifoveal y esta es como una imagen de la capilares que nos va a mostrar eso es como se vería pues alrededor, la coriocapilaris normalmente en un plexo pues en una segmentación normal. Pero como hay un defecto en todas las capas externas de la retina, en el EPR, en los fotorreceptores, lo que nos va a mostrar es como una mejor imagen de cómo se ve la coriocapilaris y nos vamos a observar esos vasos de mayor diámetro o de mayor tamaño en la coriocapilaris porque pues hay ausencia de esos tejidos superiores en esta zona de la región geográfica. Y ya otra patología importante, no voy a hablar mucho, pero sí había que hablar de la retinopatía diabética. Hay que tener en cuenta cuál es su clasificación, que a medida que avanza la enfermedad vamos a ver muchos cambios de hemorragia vítrea, tracción vitreoretiniana, desprendimientos asociados, isquemia marcada, obviamente pues exudación, microaneurismas, entre otros. Pero cuando la retinopatía diabética apenas está empezando, no vamos a ver tantos estos cambios clínicos, sino que van a haber unos cambios preclínicos y muy tempranos, como lo son la alteración de la densidad vascular y la forma de la zona vascular perifoveal. Y en el OCT, que es casi como de los exámenes donde más temprano se pueden observar estas lesiones o estos cambios, antes de que observemos un microneurisma, una hemorragia, exudados, entre otros. Lo primero que vamos a observar en etapas tempranas son alteraciones de esta zona vascular perifoveal, que en vez de ver esta configuración normal, a medida que avanza la enfermedad, va habiendo una alteración tanto de su simetría y regularidad, como del tamaño, va a ser mucho más aumentada, más excéntrica, y esto nos va a hablar de que van a haber áreas de no perfusión provenientes de la fisiopatología de la retinopatía diabética, ese estado de hipertensión crónica. Y también desde estadios tempranos, desde una retinopatía diabética no proliferativa leve, vemos cómo esta zona vascular va remodelándose y todo alrededor, es decir, todos estos vasos van presentando cambios muy importantes como tortuosidad vascular, dilataciones de los capilares terminales, alrededor de la zona vascular perifoveal, tanto a nivel superficial, pero no solamente afecta a nivel del plexo superficial, sino también el plexo intermedio y el plexo profundo, donde pueden también implicar las lesiones de la retinopatía. Esta es una imagen que nos habla que a medida que avanza la enfermedad, es decir, si un paciente no se trata, si no es ansioso, si no se necesita tiempo, a medida que va avanzando la enfermedad, se va perdiendo todas las medidas y pues digamos, la configuración de la zona vascular perifoveal, pero también la densidad, como lo podemos ver acá, toda esta densidad se va perdiendo de la zona vascular, pero de todos los plexos, plexo superficial, plexo profundo, y obviamente esto se correlaciona con qué tan grave está presentando el paciente en la enfermedad. Y también importante, en los que nos ayuda a identificar los microaneurismas cuando está empezando la enfermedad, se van a observar como dilataciones hiperreflexivas de los vasos pequeñitos alrededor de la zona vascular perifoveal y a medida que avanza la enfermedad, entonces se van presentando los microaneurismas, pero también va ampliándose la zona vascular perifoveal, como lo pueden ver acá.
Y esto, pues es importante correlacionarlo con la clínica, porque siempre un fondo de ojo nos va a decir mucho, y ya cuando hay microaneurismas, entonces, pues se complementa con angiografía fluoresceínica, OCT, y pues OCTA, en caso de que pueda realizarse el examen para poder ver estos cambios. Y también en retinopatía diabética, el OCTA nos ayuda a diferenciar cuando estamos ante unas hemorragias, ya sean manchado en punto, y cuando verdaderamente estamos presentando neovasos. Diferenciar estas dos características nos va a ayudar a decir, bueno, estamos ante una retinopatía diabética proliferativa, activa, puede formar una membrana no vascular, o si estamos ante una proliferativa. Este es un ejemplo de un paciente que se le hizo el mismo examen en ambos ojos, y aquí donde dice el fondo de ojo me dice, bueno, esto puede ser un neovaso, puede ser una hemorragia. Cuando hacemos el examen, confirmamos definitivamente que hay unos penantes de neovasos configurando o formando unos neovasos que pueden luego posteriormente pues hacer una membrana de neovasos, ¿no? Y también el edema macular diabético, en caso de presentar al paciente, lo vamos a observar como quistes y neovasos en el plexo vascular superficial y profundo. Sabemos que estas dos capas son las que más se afectan principalmente, pero siempre hay que compararlo con el efecto de los ETA estructurales, con los efectos de las demás estructuras, porque pues obviamente esta imagen o este modo de examen nos dice mucho de los quistes que se presentan, o en caso de presentarse aparte de edema, pues desde el líquido suprarrenal también hay que correlacionar. Estos son otros usos que nos va a poder brindar el examen de la angiografía por OCT, no solamente la degeneración macular y la retinopatía, sino también la maculopatía miópica, los excesos corticoroideos, oclusiones venosas de la retina y, y arteriales, la coroidopatía serosa central y el MASTEL, que es una presencia de telangiectasias en la zona macular, que pues también nos dicen mucha información en caso de que se presenten sobre todo membranas neovasculares asociadas a estas enfermedades. Entonces, dentro de las ventajas del examen, ya sabiendo como todo a detalle lo que podemos encontrar en múltiples patologías, recordar que es un examen que es muy invasivo, que no se usa contraste, por lo que nos brinda los efectos adversos que podríamos tener con el contraste de la angiografía, que es de rápida adquisición. En realidad esto se toma en segundos y que nos ayuda a segmentar todas las capas de la retina muy adecuada y a identificar los plexos que nos pueden brindar mucha información de una enfermedad. Pero aquí les traigo, estas son algunas de las desventajas de la angiografía por OCT. Tener en cuenta que en realidad en la actualidad no hay indicaciones precisas para la toma de este examen. Es relativamente más nuevo que los demás exámenes de OCT, de angiografía. No hay una base normativa específica y sobre todo pues en pacientes jóvenes pediátricos no hay información suficiente para decir estas son las medidas normales y esto es lo normal. El tiempo de captura, que uno dice, bueno, 3 a 6 segundos, pero con un paciente a sentarse en ese, pues en el equipo y que se quede totalmente quieto y que fije una imagen, en realidad es bastante complejo, se puede hacer, pero el paciente tiene que colaborar bastante. Y es un examen que no es dinámico, es decir, el examen la toma en un momento específico, pero no la toma, digamos, como lo hace la angiografía por fluoresceína, que lo toma como en determinado tiempo. Es un examen que evalúa minuto, pues segundo a segundo a lo largo de varios minutos, cómo se presenta una membrana no vascular, una enfermedad, sino que en este caso, pues en realidad es algo estático, es algo de un solo momento, que es susceptible a artefactos, sobre todo los que había venido mencionando. El campo aún es muy limitado, de hecho no todos los OCTA tienen la configuración para poder hacer un campo amplio que muchas veces nos da más información que un campo centrado solamente en la fobia y que requiere medios transparentes y fijación por el mismo efecto de que se generan artefactos. Entonces los medios tienen que estar transparentes, obviamente el litro tiene que estar silente, sin ninguna hemorragia para poder tomar este examen y el paciente tiene que fijar y ser un colaborador y pues que no nos permite ver fugas ni líquido en comparación con la angiografía. Y aquí les traigo esta comparación, digamos, recordar que en cuanto a la angiografía, más que comparar uno con el otro, lo que hay que hacer es complementarlos, porque cada uno nos va a brindar información importante de la enfermedad. La angiografía, por ejemplo, a pesar de que sí evalúa periferia, nos da mucha información sobre durante un tiempo específico, pues a lo largo de varios minutos, cómo se presenta una lesión, nos ayuda a evaluar fuga y líquido suprarreniano. Se toma durante mucho más tiempo, es un método invasivo, se utiliza contraste o fluoresceína
por lo que no está indicado en todos los pacientes. Y pues no evalúa los papilares tan a detalle como si lo hace el angiografía. Aquí les traigo un resumen de cómo pues, se puede ver cada capa, la interfaz vitroretiniana, la capa o el plexo superficial, el profundo, la zona vascular que es la retina externa, la coropapilar y las demás zonas de la coroides. Cada capa que esta imagen representa, es decir, aquí lo divide en términos ganglionares, cada capa que incluye cada plexo y las principales enfermedades que pueden comprometer cada capa. Y en cuanto a conclusiones, recordar que estos dos exámenes se complementan, no es que haya que comparar uno con el otro. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Tener en cuenta que los CTA tiene mucha susceptibilidad a alterarse por los artefactos. Algo bueno es que ahí uno puede estar en el momento del examen muy presente y si hay una mala segmentación, uno mismo manualmente lo puede segmentar. Pero recordar que no siempre está indicado hacerlo en primera línea, de hecho no ha dejado atrás la angiografía fluoresceínica y que tampoco es que haya que hacerlo en todos los pacientes, hay que individualizar ante una duda, en el momento que no tengamos claro pues qué enfermedad tiene el paciente o qué tipo de enfermedad tenga el paciente y con una angiografía fluoresceínica y un CT estructural no sea suficiente, pues sí sería una indicación y tener en cuenta que lo que más claro nos va a mostrar informaciones sobre las membranas neovasculares y aquí hay que tener claro los conceptos de cómo veríamos una membrana neovascular activa, cómo veríamos una inactiva, porque esto es como lo más importante. Esto nos va a decir como, bueno, hay que extender el tratamiento, hay que repetir inyecciones, hay que continuar pues las dosis mensuales o según cómo se haya protocolarizado los anti-VEGF o pues si hay que suspender el tratamiento y darle ya un éxito al tratamiento. Y ya eso era todo lo que traía, doctores. Es una examen muy útil, pero como decís, hay que fijarse en muchos detalles y tienen, como todos, sus indicaciones. Pues sí, es una gráfica muy interesante de todas estas membranas. Eso sí. Entonces nos tocó ver la evolución, Franco, ¿será? Laura, vea, con este examen estamos ante lo mismo que están los astrónomos ahora con los telescopios, lo mismo que está presentando las imágenes que estamos en este momento. No las sabemos interpretar, pues, o sea, qué es lo que está mostrando. En los años siguientes vamos a ver el comportamiento, los patrones que está mostrando, lo mismo es. Ustedes tienen que usar el examen como pañal, ¿cierto? Entonces, esperemos a ver qué va a mostrar, pues en este momento, lo que tú dices, para saber si le seguimos aplicando inyecciones al paciente. En eso, pues, es como la funcionalidad pues, práctica, pero obviamente se van muchas más cosas. Entonces, pero ahí está, y ya salió y ya está. Es una buena tecnología y se está aplicando y están buscando opciones también. Me imagino que Todo se estos complementa. cambios van a aparecer como patrones. O sea, estas que son la imagen grande 8x8, vamos a empezar a encontrar patrones, supongo yo, como en radiología. Pues. Sí, y seguramente, diferente, como decía Laura, diferentes estadios de la enfermedad se pillan cosas distintas. Entonces, preclínicamente se pilla una retina diabética que va a fallar, entonces se puede hacer un tratamiento diferente. Pues eso es un tema de, hay una oportunidad de estudio aquí muy grande, muy grande. Claro, nos van a estar mirando. No, por ejemplo, cuando se estaban viendo unas nubes que salían de los satélites de Júpiter, ellos no sabían qué era eso, y ya después supieron que era agua, que se estaba evaporando el agua cuando le daba el calentamiento de la. Muy bien. Doctores, muchas gracias. Muy bacano. Bueno. Bueno.